¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar a nombre del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano y de la Escuela de Educación, ambos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. Les damos la bienvenida a este webinar que hemos titulado Educación Tecnolúdica de las pantallas a los videojuegos. Hace unos días, entre otras muchas publicaciones, la doctora Catherine Lecoyer publicó una entrevista que le hicieron en el diario español El País, donde hablaba del serio impacto que las pantallas dejan en los niños, en los adolescentes, por el tiempo o por el tipo de contenidos a los que están expuestos. Y por otro lado, en este momento que estamos viviendo a nivel mundial, donde el regreso a la educación escolar ha tenido que ser de manera virtual, pues tenemos aparentemente dos posturas que se antojarían a veces irreconciliables. Hay que usar las pantallas, pero quizá no tienen tanto de beneficio. Los videojuegos es una experiencia en la que los adolescentes y los infantes han tenido mucha experiencia y quizá para algunos no es tan benéfica. Entonces, por eso estos temas nos han parecido interesantes de tratar este día en este webinar con nuestros invitados. A nombre de los organizadores de esta sesión, damos las gracias por su asistencia. Y antes de pasar la palabra a quien moderará, al profesor Patricio Abarca, director de la Escuela de Educación de la Universidad Mayor, quisiera insistir solamente en un punto para que ustedes hagan las preguntas que tengan a bien formular para esta sesión y que las iremos resolviendo o ventilando al final de la intervención de los invitados. En su pantalla del lado derecho hay una pregunta, hay una pestaña, perdón, hay una sección ahí que dice preguntas. Ahí pueden escribir las preguntas y las veremos en su momento y las iremos conversando. Muchas gracias, Patricio. Por favor, adelante para la conducción de este webinar. Muchas gracias, Héctor. La verdad que para nosotros como escuela de educación, para todos los que son profesionales de la educación, pero para quienes también son padres, madres o trabajan con niños, niñas y adolescentes, preguntarnos sobre el impacto, preguntarnos sobre el uso, preguntarnos por nuevas formas, es muy significativo. Y para esta conversación, tal como lo ha presentado el director del Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano, tenemos a dos invitados. En primer lugar estará Aurelio Fernández y luego presentará Eurídice Cabañes. La idea de esto es que sea un espacio de diálogo y por ende también invitamos a todas las personas que vayan formulando sus preguntas durante las presentaciones, de modo que las vayamos recopilando y sistematizando para poder responderlas. En primer lugar, entonces, presentamos a Aurelio Fernández, quien es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es profesor de enseñanza media de la Universidad de los Andes. Desde hace 10 años se ha dedicado al estudio y enseñanza de la relación de infantes y adolescentes con las tecnologías digitales. Ha impartido más de 100 conferencias sobre la formación personal y escolar en relación con estas tecnologías en ciudades desde Chile y también en Argentina, y es miembro del proyecto de investigación sobre tecnologías digitales y juventud del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Aurelio, le damos el pase a ti. Muy bien, muchas gracias. Es un honor estar aquí. Entonces lo mío consistirá en 20 minutos, es la idea, una presentación breve que permitirá después dar el paso a Euridice que hable sobre los videojuegos en la educación y luego a conversar. Entonces yo lo que presentaba primero, cuando se nos viene esto a la cabeza, uno dice pantallas, videojuegos, bueno, son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, entre comillas, se le digo, son las nuevas tecnologías de hoy. En esta foto sale, claro, el Mac y la máquina de escribir, ¿no? Claro, que las nuevas tecnologías, tanto la máquina de escribir, la radio, la televisión, los libros en su momento, siempre han generado un cierto roce, como un cierto confrontacionismo que es como inherente a las nuevas tecnologías, estas dos posturas de las que hablaba Héctor, dos posturas que han habido con respecto a la radio, dos posturas que han habido con respecto a la televisión, dos posturas en general. Y es interesante ir más allá. En esta nueva tecnología, hace poco leía una editorial en una revista científica que decía, claro, es como esta nueva tecnología, y podríamos hablar, ya me referí a las pantallas de ahora en adelante, pero me refiero a iPads, celulares, computadores, etcétera. Claro, nos dan muchas oportunidades.
en esta editorial se decía que no es un arma de doble filo, sino que de 3 filos. Nos dan muchas oportunidades, tienen oportunidades clarísimas, las estamos viendo ahora en la pandemia. Al final diré algo de la pandemia. Mi parte se va a separar en 2 partes. Ahora, o sea, previo a la pandemia, cómo está la situación, cómo está la investigación referente a la pantalla, y luego algo en relación a la pandemia. Pero claramente uno dice, tenemos muchas oportunidades. Nos permite en la pandemia seguir en la medida de lo posible y variado con las circunstancias, pero seguir, por ejemplo, la educación, nos permite la conexión, nos da oportunidades tremendas. También es claro y es un arma de doble filo porque tiene riesgo. Y no solamente es que tenga riesgo inherente, sino que el origen de los riesgos es exactamente el mismo origen de las oportunidades que generan estas nuevas tecnologías. O sea, las oportunidades, por ejemplo, de conexión también tienen en su base la intimidad, la privacidad, el poder, por lo tanto, hablar uno a uno. Claro, ese también es el origen del riesgo de quizás algún posible abuso, etcétera. O sea, uno dice, el origen de los riesgos es exactamente el mismo que el origen de las oportunidades. Pero hay un tercer elemento acá, que la percepción, sobre todo la percepción pública, y muchas veces el punto de vista, la investigación, suele ser negativo. Solemos tener una percepción negativa al respecto, y cuando pensamos en pantallas, cuando pensamos en videojuegos, inmediatamente viene a la cabeza cuáles son los impactos, cuál es el efecto, si genera adicción o no genera adicción, y uno piensa, son puras palabras que están como en un framework, podríamos decir, como psicológico, negativo, de los efectos que tiene en la persona, más que verlo como en la relación, que es lo que vamos a ver. Pero antes veamos qué recibimos, porque efectivamente es complicado. Este es un libro famoso de Dana Boyd, ella tiene también un artículo muy famoso donde explica qué son las redes sociales, y efectivamente es complicada, la vida social del adolescente es complicada, y en este mundo tecnológico y globalizado y donde están estas redes sociales en el uso cotidiano, bueno, es más complicado, sobre todo desde la llegada del celular. Pero ¿qué es lo que recibimos? Recibimos titulares como estos, ¿no es cierto? Redes sociales así pueden perjudicar tu vida. La probabilidad del fracaso escolar aumenta con el abuso de la nueva tecnología. El 63% de los usuarios de Instagram asegura sentirse miserables, según esto. Y esto podríamos llenar, lógicamente, en fin, llenar esta pantalla. Yo elegí 3 cualquiera, pero llenar esta pantalla porque salen en el acto infinitos titulares de este estilo en Google muy rápidamente. Y uno dice, bueno, Trump anuncia prohibirá la red social china TikTok, o ahora en la pandemia hace poco también, así usan Internet tus hijos tras la pandemia, 180% ha incrementado, ¿y ahora qué hacer? Y la respuesta clara en este tipo de artículos es, bueno, es poner límites, está la clave, te contamos cómo. Recibimos esto. Esto es interesante porque una tesis doctoral de la London School of Economics, tesis que me gusta mucho lo que plantea el doctor, en fin, Daniel Kardefeld, en un minuto él dice, mira, más que es sobre los videojuegos, de hecho, podríamos hablar de Eurice respecto a esa tesis, pero dice, más que preocuparme a lo que están expuestos los niños hoy en día, a los videojuegos y a todo este mundo, me preocupa mucho más a los titulares y a las noticias a las que están expuestos los padres de estos niños. Porque muchas veces esta percepción muy negativa hace que el enfoque sea muy negativo, que no conectemos con los adolescentes y por lo tanto no los podamos ayudar. Entonces, no solamente vamos al qué recibimos, sino que vamos al, bueno, ¿qué sabemos? Este es un estudio muy interesante que revisa, estos estudios de secundaria data, que revisan, bueno, otros estudios y plantean cómo está la situación actual. Esto de hace poco, 2020. Entonces, nos muestran cómo es la relación entre el tiempo en pantalla y la autoestima y la salud mental. Entonces uno dice, tenemos lo que está subrayado, bueno, ya lo vamos a ver con calma, así que si no leen no pasa nada, pero es una asociación, sí, existe una correlación, es pequeña, pero existe. Y también esa correlación es imposible distinguir entre causa y efecto. Ya vamos a ver que está el típico mantra, ¿no? Entre que la correlación no implica causalidad, es decir, que dos cosas estén correlacionadas no implica directamente que una sea la causa de la otra, para eso hay que dar otros pasos. Entonces vamos a ver esto con más calma. ¿Qué sabemos? Sabemos efectivamente que la correlación entre el tiempo en pantalla y el bienestar del adolescente es negativa y pequeña. El negativo lo vamos a poner un poco en duda en la siguiente diapositiva, pero ya, sabemos que es negativa, sabemos que es pequeña también. Es interesante cuando uno ve las correlaciones saber si es positivo o negativo, es decir, correlación negativa, que mientras más tiempo en pantalla, el bienestar es menor, que es lo que uno suele escuchar, ¿no es cierto? Tiene una consecuencia negativa. Si es que tuviese una consecuencia negativa, lógicamente nos importa saber cuán negativa es, cuán positiva es, lógico, para ver si es que efectivamente vale la pena invertir tiempo en investigación, en medidas públicas, en todo tipo de cosas, ¿no? Y luego también es interesante saber sobre la causalidad.
entre el tiempo en pantalla y el bienestar. Porque bueno, uno dice, bueno, ¿es el tiempo en pantalla en que influye en el bienestar? ¿O es al revés? El malestar, por ejemplo, personal, que influye en un mayor tiempo en pantalla. Entonces vamos a ver efectivamente que es bidireccional y que depende de la persona, pero eso lo vamos a ver paso a paso. Entonces vamos primero al negativa. Es negativa. Existe una correlación negativa y es cierta, pero también hay estudios que muestran, este probablemente uno de los estudios más importantes en relación al uso de pantalla, en particular redes sociales, es del año 2007. Es cierto que es antiguo y en este tipo de cosas uno para presentar un estudio antiguo tiene que estar muy seguro de por qué presentarlo. Bueno, porque este es de los estudios más importantes por lejos. Se hizo en Michigan, es de los primeros, después se ha replicado en muchísimos lugares y ve el uso de Facebook, esa red social así como madre en ese momento, la más importante, con respecto al capital social, podríamos decir, a las herramientas sociales de las personas. Y se dio cuenta cómo mientras aumentaba el uso intensivo de Facebook, el capital social puente, es decir, todas las relaciones que yo establezco con personas, todos los contactos que yo tengo, aumentaba. Sobre todo aumentaba, como se muestra en la línea azul, cuando hay una baja autoestima o cuando hay una baja satisfacción con la vida. Cuando hay una baja satisfacción con la vida, bueno, el uso intensivo de Facebook me permitía conocer más gente. Y uno dice, bueno, tiene bastante lógico, ¿no? Cuando uno tiene una baja autoestima, suele estar relacionado con baja conectividad social. Bueno, el uso de estas redes sociales me permite conocer más gente, me permite estar conectado con más personas. Y se relacionaba positivamente. Entonces, efectivamente, este es un estudio, no me puse más porque pienso que no vale la pena, pero en general es cierto que a mayor uso de tiempo en pantalla tiene una correlación negativa con la autoestima, pero no en el 100% de los casos. Hay una correlación mixta muchas veces en que negativa es positiva. Ahora es interesante ver cuál es el tamaño. Claro, aquí tendríamos que ir en fin, cada estudio en concreto tiene tamaños distintos, tiene porque bueno, es lógico, miden cosas distintas, pero la correlación en general es pequeña. Este es un estudio que se hizo en Oxford, todos doctores, Privilsky y Orben, bueno, que muestran cómo distintas variables tienen cómo es su correlación positiva o negativa con la autoestima. Entonces, el uso de bicicleta tiene una correlación positiva, la estatura, etcétera. Claro, el uso de tecnología tiene la correlación negativa con respecto a la autoestima, es menos negativa que el uso de anteojos en la niña. Claro, yo uso anteojos, en fin, yo uso anteojos desde hace poco, entonces no me siento tan identificado, pero uno dice, bueno, el uso de anteojos es más negativo que el tiempo en pantalla. Esto es interesante saberlo que la correlación es pequeña, porque a veces lo que nos dicen los medios y lo que tendemos a pensar, y que después uno lo verifica de determinada manera, es lo contrario. Y no, la correlación es negativa, sí, es pequeña. Bien, vamos hacia la bidireccionalidad, hacia la causalidad. Les dije al principio que la correlación era negativa y pequeña, pero que también había una causalidad bidireccional y variable. Entonces, ¿qué quiere decir bidireccional? Uno suele pensar en la primera raya, en la primera línea, en la primera dirección, que es desde las redes sociales hacia la satisfacción con la vida. Lo podemos cambiar con autoestima y ahí depende del estudio, pero que mientras más uso las redes sociales, mi satisfacción con la vida baja. O sea, que el uso que hago de redes sociales, y hablemos de tiempo en pantalla en general, afecta mi satisfacción con la vida, mi autoestima, afecta a la persona. Pero es que no solamente esa dirección. Los estudios muestran también que la dirección también va para el otro lado. Mi satisfacción con la vida influye en el uso que yo hago de las redes sociales, influye en el tiempo en pantalla que yo tengo. Mi autoestima también influye en la manera en que yo lo uso. No solamente una cosa unidireccional, sino que es bidireccional. Tal como muestra este estudio, que muestra la relación con respecto a la autoestima social, y lo dice claramente en el abstracto ya. Este estudio es de Patty Valkenburg, una holandesa muy importante en estos ámbitos, tiene estudios muy importantes sobre todo en relación a redes sociales, que muestra cómo, lo que dice ahí, que está subrayado con el azul, cómo el uso inicial de redes sociales no influye significativamente en la autoestima en los años siguientes, pero sí influye significativamente la autoestima inicial en el uso que se hizo de las redes sociales luego. O sea, uno dice es bidireccional y muchas veces la autoestima, las características de la persona influyen directamente en el uso que se hace, no solamente en el tiempo, sino también en el uso en práctico, en qué se usa, qué se busca, qué uso se le da. Entonces, es bidireccional, es decir, que la causalidad no es solamente del usuario hacia
uso, sino que va en ambos lados, sobre todo con la autoestima y el uso que se le da. Y también depende del usuario. Depende del usuario y del uso, ya lo vamos a ver. Claro, yo le hablaba antes de los anteojos, entonces pensé seguir con el ejemplo. Entonces uno dice, claro, los binoculares, los larga vista, sobre todo cuando vamos a ver algo que es precioso, de la belleza, y uno va a las Torres del Paine, nunca he ido, me encantaría ir, espero ir en algún momento. Claro, uno dice ver con binoculares y fijarse en los detalles es una experiencia gratificante para todo el mundo, ¿no? Dice, bueno, es algo que claramente es muy bueno, salvo para los que tenemos anteojos. Porque bueno, es que no puedo ver con el larga vista, o es muy difícil, es realmente incómodo. Entonces incluso uno podría decir, es una experiencia depresiva cuando tengo anteojos, porque bueno, me doy cuenta de mis falencias y me imposibilita ver lo que otros ven. Claro, que en las redes sociales, en el uso, en tiempo en pantalla pasa algo similar. Depende del usuario, depende de las características del usuario, no solamente el uso que le da, sino que cómo efectivamente le afecta estas cosas. Entonces este estudio es reciente, de este año, de la misma Patty Valkenburg, este es un estudio, un centro en la Universidad de Ámsterdam muy potente relacionado con esto. Este es un proyecto que se llama Awesome, Adolescentes, Wellbeing, y en fin. Entonces que muestra cómo cambia los efectos de las redes sociales en el bienestar. No me gusta hablar de esa palabra, pero bueno, tal como está en el artículo, cambia adolescente tras adolescente. Y este otro estudio de la London School of Economics, otro gran centro de estudio en relación a, sobre todo niños, pero también adolescentes, y tiempo en pantalla, redes sociales, nuevas tecnologías, muestra aquí Ellen Helsberg cómo, claro, ella lo que transmite en este estudio, lo que habla con Psychological Vulnerability, es la vulnerabilidad psicológica, puede sonar un poco fuerte, pero es las características previas de la persona influyen en la manera en que yo lo uso. Y por eso ella plantea estudiar estos temas con un doble foco psicológico y también sociológico. Pero influye las características del usuario en el uso que yo le doy, lo cual es muy importante, pienso, dejarlo como claro. Y luego uno dice, no solamente influye en las características de la persona, sino que además en la adolescencia, que es el momento en que solemos enfocarnos más en el uso de pantalla, en el tiempo en pantalla, porque los adultos nos dicen, bueno, ya es un hecho nomás, pero no nos lo cuestionamos, sino que en la adolescencia sí nos cuestionamos. Este otro estudio muestra cómo la satisfacción con la vida, la autoestima baja en el tiempo, en la adolescencia, por una cosa etaria, esto también es de este año, baja en un comienzo y después ya vuelve a subir. Esto es interesante porque uno dice, claro, los estudios que me van mostrando que la satisfacción con la vida va bajando mientras yo voy usando el tiempo en pantalla, etcétera. A ver, es que independiente del tiempo en pantalla, en esta edad es como que puede ir bajando. La variación más grande, que se ve en el gráfico de abajo, se da en estas edades, entre los 12 y los 18 años. Por lo tanto, uno dice, bueno, las variaciones más grandes de satisfacción con la vida se dan precisamente en estos años donde se estudia esto. Entonces hay muchas variables que confluyen. Luego está el tipo de uso. El tipo de uso, y esta es la última variable de este marco general, el tipo de uso de las pantallas varía y hace que varíe el efecto, podríamos decir, en la autoestima. Cuando tengo un uso activo, es decir, que yo uso y publico y escribo y llamo y hablo y juego y estoy en línea con mis amigos, suele estar más unido a la sociabilidad, a la conectividad social y suele estar más unido al bienestar de la persona. En contraposición, cuando hay un uso pasivo que yo simplemente veo y yo estoy en Instagram viendo lo que hacen otras personas durante 2 horas, suele relacionarse más con la comparación, con el compararme, con la imagen corporal y suele tener una implicación negativa en el bienestar. Entonces también, no solamente depende del usuario, sino que también del tipo de uso que yo le doy. Entonces uno dice, la correlación es negativa y pequeña. La causalidad efectivamente es bidireccional y es personalizada y nos queda pendiente entender, estudiar, diseñar estrategias adecuadas para reforzar la formación de los adolescentes, de los niños en el futuro. Entonces uno dice, efectivamente, esto no es tan fácil, esto es complicado, como decía Dana Boyd en este libro que mostramos al principio. Bueno, la relación de los adolescentes, no solamente la vida social del adolescente en este mundo hiperconectado es complicado, sino que la relación del adolescente con la pantalla es complicado. Pienso que es muy interesante dar un paso más allá. Me lo decía, hablaba hace poco con David Buckingham, otro gran académico del mundo de la tecnología y la educación,
Y me decía, claro, Aurelio, es que hay que ir más allá de una relación directa entre, oye, uso, tiempo de pantalla y bienestar. No, 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 vamos más allá, el porqué del uso, qué es lo que motiva estos tipos de usuario, tipo de uso, etc. Entonces es complejo. Esta es la idea que quería transmitirle sobre todo. Es complejo no en el sentido negativo, sino que es interesante escarbar más allá de lo que dicen unos números descriptivos simplemente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Voy a citar las 3 conclusiones que pone, como 3 ideas madres que pone que podríamos hacer. Obviamente las citas son traducidas por mí mismo, pueden tener algunos errores, pero dice, el riesgo en línea de los adolescentes a menudo se refleja en vulnerabilidades en el mundo en vulnerabilidades del mundo real, ¿no? Se necesitan investigaciones futuras para comprender por qué el riesgo fuera de línea, offline, conlleva problemas en línea y apoyar a los jóvenes que están luchando en ambas esferas. Esto es muy interesante porque pues yo lo veo, siempre lo he entendido como un espejo. Como el tiempo en pantalla es un espejo de cómo estoy yo. Es un espejo de cómo están, en el caso de que seamos padres, de cómo están mis hijos, o profesor, de cómo están mis alumnos. Cuando hay problemas en pantalla, probablemente son un espejo de problemas en la vida real. El mundo virtual y el mundo real, el mundo virtual es un espejo, cada vez más, del mundo real, refleja el tipo de usuario que la persona es y muchas veces refleja lo que está buscando, refleja motivaciones personales en el mundo real, lógicamente. Luego, por lo tanto, es interesante cambiar el foco. El tiempo en pantalla, nos dicen, el tiempo frente a la pantalla ya no es una construcción útil, pero todavía domina la investigación y el discurso público. Y vemos esos artículos, esos titulares que vimos al principio. Los investigadores, legisladores y los padres deben ir más allá de un enfoque singular en el tiempo en pantalla y cambiar la conversación para que refleje precisamente cómo los adolescentes interactúan con las tecnologías digitales en su vida diaria. ¿Por qué es importante cambiar este foco? Porque el reflejar cómo interactúan los adolescentes con las tecnologías en la vida diaria permite efectivamente ayudarlos bien. El tener en la cabeza que la relación entre las pantallas y la autoestima es compleja, no es directamente negativa, no es unidireccional, no es etcétera, nos permite, nos lleva a decir, bueno, quiero entenderlo mejor. Y eso lleva a hablar más con el adolescente y poder ayudarlo efectivamente, que es lo que obviamente todos queremos. Personalmente, familiarmente, educacionalmente en un colegio o públicamente en las políticas públicas. Y por último, pienso que es interesante, bueno, esto lo dice el artículo, no es que lo piense yo, aprovechar esta disyuntiva. Dice, las tecnologías digitales brindan nuevas oportunidades para apoyar a todos los adolescentes, pero especialmente a los vulnerables. Y cuando uno amplía el foco y se sale de una visión absolutamente negativa, de una visión absolutamente de efectos e impactos, uno dice, bueno, tengo herramientas para apoyar especialmente a los vulnerables, porque a ellos los apoyo de una manera especial y distinta. Bien, y para terminar, en cuarentena, 4 ideas muy breves. Uno, en función de la edad. En las pantallas, aunque sea los estudios, y uno dice a mí en el colegio, sigo trabajando en colegio, la mamá constantemente a uno le pregunta, bueno, pero ¿qué hacer? La sociabilidad, etcétera. Bueno, está en función de la edad. No es lo mismo un niño muy chico que un niño de 10 años que un niño de 16 años, lógicamente. Y es muy importante, pienso, usar la herramienta adecuada. Esta es una idea de una psiquiatra americana muy interesante que habla sobre la conversación, Sherry Turkle, que dice, bueno, utilizar la herramienta adecuada en cada momento. Y si un niño ocupa la pantalla para estudiar, es muy distinto. Y ocupa, como habla Uri, sí, bueno, ya la escucharemos y la escucharé ansioso, pero él ocupa los videojuegos para la educación y con un fin constructivo, bueno, lógicamente es algo que construye y es muy distinto según el uso que le dan. Ocupar la herramienta adecuada, porque si están en clase es muy distinto que simplemente estar jugando, que simplemente estar bueno, en fin. En defensa de la conversación en la cuarentena, ¿por qué? Porque cuarentena no es aislación y está la familia y es cierto que el colegio no está, pero bueno, igual está online y sobre todo el entorno familiar. Están en cuarentena, están aislados de sus amigos, sí, pero el entorno familiar se mantiene. Y ahí la conversación se puede cuidar, la conversación se puede mantener y se puede seguir educando, lógicamente. Por último, finalizo con una cita de Sonia Livingston. Esta es una, aunque les presenté bastante, espero no haberlo mareado, pero esta es una de las principales académicas del tema, que ella dice en una editorial que presentó este mismo año, hace muy poco, en esta revista académica, dice, la relación entre la vida, también esto está en inglés traducido, pero la relación entre la vida digital y la salud mental se caracteriza mejor por una compleja mezcla de influencias positivas y negativas que varían en el tiempo,
tanto en cada persona como en conjunto, condicionada y moderada por características personales y factores culturales, históricos y socioeconómicos. Este es el mejor, perfecto resumen, pienso, de lo que quise transmitir, hoy, de esta compleja relación entre el tiempo en pantalla y la autoestima y la formación de la persona, condicionada por otros elementos de fuera, familiares, históricos, socioeconómicos, etcétera, en el cual cada vez el entenderlos mejor nos ayuda, y pienso que es un gran desafío entender mejor esta relación, porque así los podremos ayudar, porque podremos conectar con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con los adolescentes y los niños, y por lo tanto ayudarlos en lo que ellos necesitan ser ayudados. Bien, eso sería. Muy agradecido por que me hayan escuchado y ya. Aurelio, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que nos dejas un tremendo desafío de poder comprender a nuestros niños, niñas y adolescentes en función a sus necesidades, sus características personales. Y como tú bien lo señalabas, pasar un poco desde esta discusión del tiempo como tal y ir profundamente a comprender el uso, los tipos de uso y las personas. Así que te agradecemos muchísimo, Aurelio, y vamos a continuar ahora con Eurídice Cabañez, quien es doctora en filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, es CEO de Arts Game, profesora en el máster de diseño tecnopedagógico en la Universidad Isabel I de Castilla y de ética de la tecnología. Ella cuenta con más de 50 publicaciones y 100 conferencias internacionales, fundadora y directora de la fábrica digital El Rule de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y también es colaboradora del Centro Multimedia en el Centro Nacional de Artes de México. Diseña videojuegos experimentales e independientes y ha recibido además premios de innovación en el desarrollo de videojuegos en España. Así que, Eurídice, te escuchamos atentos. Muchísimas gracias, muy interesante todo lo que has comentado, Aurelio. Justo yo voy a seguir el esquema contrario, lo cual quiere decir que voy a empezar con qué sucede en momentos de confinamiento y qué es lo que ha cambiado, o por lo menos qué es lo que se ha acelerado, para ir después como a un panorama más general. Antes de entrar más en las dinámicas lúdicas o en los videojuegos, voy a hablar un poco también de tecnología en general y en qué es lo que ha sucedido con la educación cuando llega la pandemia, llega el confinamiento y toda la educación pasa a ser online. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos teniendo educación en el mundo digital? Bueno, la primera gran diferencia es que cuando la educación se daba en la escuela, la educación pública garantizaba toda la infraestructura. Es decir, garantizaba que existiese un lugar en el que se impartían las clases, a la que acudían los niños, que ese lugar se mantuviese, que estuviese bien, que tuviese conexión eléctrica, que pues de pagar también las facturas de la electricidad, tuviese conexión a internet, que contase con computadoras. Todo eso era garantizado por el Estado para que hubiese una educación que no excluyese a nadie. Lo que sucede cuando pasa a ser digital es que se privatiza parte de esa educación. Es decir, la infraestructura es responsabilidad del alumnado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como hemos visto con grandes brechas que se han abierto, cuando el alumnado no cuenta con conexión a internet o cuando no cuenta con un cuarto propio en el que poder estar asistiendo a esa clase sin que haya muchísima gente alrededor y sin distracciones. ¿O qué sucede si no tienen electricidad? ¿O qué sucede si no tienen los dispositivos? Para que una educación digital, una educación online fuese también pública y de calidad, para poder garantizar eso, necesitaríamos que todas las infraestructuras necesarias también estuviesen cubiertas y garantizadas como un derecho por el Estado. Esto abre toda una líneas de soberanía tecnológica, de que los gobiernos deberían tener toda la infraestructura de conexión y poder dotar de ella, dispositivos de conexión y dotar de ellos. Y bueno, toda una línea que sería muy interesante explorar a nivel de derechos también digitales y de acceso a la conectividad. Pero ¿qué es lo que sucede también? Más allá de, imaginemos que ya el Estado puso todas las conexiones a internet, a eléctrica, y todos en nuestras casas tenemos un dispositivo del que nos han dotado. Lo más seguro es que esas conexiones o los servidores que almacenan nuestros datos o los programas también fueran privados, es decir, que sean de distintas compañías que, aunque sean gratuitas y se nos ofrezca de forma gratuita,
están privatizando nuestra información. Todos sabemos que las redes sociales recopilan muchísima información, que cuando navegamos y buscamos en Internet también todo eso se almacena y que existen perfiles de datos de cada uno de nosotros amplísimos de los que se puede deducir casi más cosas de las que quizá nosotros sepamos sobre nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede cuando menores de edad están accediendo a través de portales de videollamadas, a través de portales donde están compartiendo sus trabajos escolares, relacionándose con amigos, o cuando su propio correo, este correo electrónico a través del que se escriben mails con los familiares, con el centro y con sus propios compañeros, todo eso pertenece a una compañía privada que está generando un perfil de datos tremendamente goloso, tanto para estas propias compañías como para terceras, como por ejemplo posibles empleadores futuros, seguros médicos y un montón de empresas que codician estos datos para tener más información y actuar en consecuencia, no solo para vendernos productos. Esto expone de forma irrevocable a todos los alumnos a los que hemos estado exponiendo a que compartan sus datos, porque un perfil de datos suele ser permanente y ellos ni siquiera tienen edad de comprender en muchos casos y en otros ni siquiera de consentir que esos datos se estén compartiendo. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado cuando pasamos a una educación online con todas las ventajas que tiene con estos riesgos. También tenemos que pensar que en esta aceleración de entrar a estudiar más las lógicas digitales, o sea, con pantallas y demás, hemos convertido la tecnología únicamente en el medio a través del cual se da la formación, pero no está formando parte del objeto de estudio. Es decir, no se está estudiando qué es la tecnología, qué tecnologías hay, cómo funciona. No estamos permitiendo al alumnado que está utilizando esa tecnología que comprenda su funcionamiento, que comprenda las lógicas que hay detrás y que comprenda todas sus implicaciones, que es algo que también es de vital importancia. Antes de estar dando clases completamente a través de la tecnología, es importante que alumnos y alumnas comprendan exactamente cómo funciona todo eso y qué significa y a qué se están exponiendo. Además, las formas en las que se ha introducido la tecnología en la educación, en la gran mayoría de los casos, se introduce como meros usuarios, no como creadores. Es decir, lo que estamos educando es una relación con la tecnología de consumidor. Gente que consume determinados tipos de software, que aprende a manejar determinados tipos de software, pero que no es capaz de comprenderlo, de cambiar el código, de crear sus propias tecnologías. Esto nos lleva a su vez a que se dé una homogeneización de las formas en las que nos relacionamos. La tecnología como omnipresente en nuestras vidas y como algo a través de lo cual nos relacionamos con el conocimiento, producimos conocimiento, trabajamos y nos relacionamos con otros, condiciona y modifica nuestras formas de pensar. Entonces, ¿qué sucede cuando las tecnologías que se están empleando son tecnologías globales y unificadoras? Cuando las funcionalidades que yo tengo son las mismas que tiene alguien en el extremo opuesto del país o en un contexto totalmente diferente. Lo que se hace es que las formas de pensar se homogeneizan para adaptarse a estas tecnologías globales, cuando deberíamos pensar en cómo podemos generar tecnologías que den respuestas a problemáticas contextuales, problemáticas concretas dentro de contextos concretos y de necesidades específicas. Voy a entrar ahora en la parte de juego, digamos desde una perspectiva como la negativa, y luego ya voy a pasar a un poco de optimismo, porque tampoco quiero deprimiros a todos los educadores que estéis mirando, pero sí hay muchas luchas abiertas. Entonces, bueno, dentro de esta lógica de perfiles de datos que os hablaba antes, uno de los principales aliados de lo que podría ser o lo que se denomina gobernanza algorítmica, que es estas decisiones que se toman sobre la vida y sobre nosotros a través de algoritmos que juegan con nuestros datos y se alimentan de ellos para mostrarnos una información y no otra, unos amigos y no otros, reconocer un delincuente a través de identificación de reconocimiento facial y decidir que esa persona es quien debe ser arrestada o a qué colegio van tus hijos. Todo esto se toma en base a esos perfiles de datos. Y una de las herramientas más fieles para esta vigilancia y gobernanza algorítmica es la gamificación. La gamificación, que además está muy extendida en educación, empieza como parte de marketing, tratando de convertir en productivo el tiempo que no es productivo del tiempo de juego. Lo que sucede es que se toman elementos que son muy accesorios al juego, se toman elementos que responden mucho a lógicas conductistas, como son refuerzos, logros o distinto tipo de refuerzos positivos
o penalizaciones si no consigues hacer algo en un tiempo determinado o así. Esto nos genera una sensación artificial de juego y de libertad que nos permite estar, bueno, o más bien nos condiciona para que pasemos mucho más tiempo delante de la pantalla, para que pasemos mucho más tiempo compartiendo información, para que le demos mucha más información al sistema. Y la gamificación en educación, en la gran mayoría de los casos, también está utilizando estas lógicas de refuerzos y también está utilizando o forma parte de esta lógica algorítmica, donde se mide también a partir de los distintos juegos el progreso y se van creando estos perfiles de datos. Entonces, primero tenemos que tener muy en cuenta todas estas problemáticas que surgen un poco de la pandemia, pero que ya existían antes, simplemente ahora se han visto muy amplificadas, y considerar que tenemos que tener muy en cuenta todos estos puntos antes de empezar a implementar tecnologías y juego en el aula. Por eso, muchas veces yo antes defendía que la gamificación se podía hacer bien y contaba cómo hacerla bien, pero ahora me interesa más marcar una ruptura radical con el término de gamificación, porque está muy vinculado a todas estas cuestiones que os comentaba, y establecer más la terminología de educación tecnolúdica para hablar de una educación que puede unir el juego y la tecnología, pero que no sigue esas lógicas. Este tipo de educación sería una educación que no es homogeneizadora, como veíamos también con las tecnologías globales, sino que es centrada en el alumno. También esto está muy vinculado con las necesidades que cada alumno tiene y su contexto y las necesidades también de todo el colectivo estudiantil para poder centrar o diseñar una educación que sea mucho más a medida y que parta de sus propios intereses y motivaciones. Este es otro de los elementos que también difiere. Cuando estamos viendo normalmente educación gamificada, lo que vemos es que la motivación, perdonad, son las 7, lo que estamos viendo es que la motivación se está imponiendo al alumno, es decir, como queremos dar una temática que quizá no le interese mucho, estamos poniendo premios al final del curso o premios al final de la tarea o logros o barras de progreso para que el alumno encuentre la motivación en eso y entonces pase por el aro de la educación que le estamos ofertando. En una educación tecnolúdica, en lugar de poner la motivación fuera, lo que hacemos es buscar cuál es la motivación que está ya dentro del alumno. Por eso es una educación centrada en el alumno, porque vemos cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus necesidades y entonces se genera una educación basada ya en la propia motivación intrínseca que el alumnado trae. No hay que crearla fuera, no hay que forzarla y hay que buscar la que existe dentro, porque si la forzamos, si ponemos el premio, si aquí está el premio cuando consigas aprobar el examen, no importará si has hecho trampas para aprobarlo, si has copiado, porque lo que importa es el premio, porque todo lo de aquí pierde el interés y pierde la motivación. Entonces es muy importante que no estemos en estrategias y técnicas facilonas que al final a largo plazo no funcionan y nos crean un problema mayor, que es que ya no se hace nada sin ese estímulo, si lo eliminamos. Otro de los grandes elementos que siempre defiendo es que el juego debe ser libre y voluntario. Cuando todo lo que nos están impidiendo en el Estado, ya no estamos jugando libremente, no estamos aumentando libremente, sino que estamos dentro de una ludictadura, como diría Flavio Escribano, donde se nos está imponiendo el jugar. Ya Huizinga decía que no hay juego que no sea libre. Si obligamos a alguien a jugar, no estará jugando, sino simulando que juega. Actualmente podemos ver cómo las ramas de la gamificación se han extendido a entornos laborales que se han convertido en prácticamente, tremendamente explotadores y a través de esta gamificación y de los premios y de las horas que van activando determinadas cosas, se va haciendo un control muy preciso de los trabajadores, al igual que se trata de hacer de los estudiantes, que tienen que dar una productividad extrema y que de alguna forma acaban muy inmersos en todo eso y son incapaces de desconectar después. Se pide una conectividad constante. Entonces, pues también hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy importante también que no caigamos en el empleo de elementos que son totalmente accesorios y que dan un sentido artificial de juego, como son eso, ¿no? Lo que decíamos, puntos, logros, que no son necesarios para que exista el juego. Pero sí podemos utilizar elementos como narrativa o directamente cuestiones muy lúdicas con chicos y chicas en este tipo de educación. Ahora os pondré algún ejemplo, porque quiero ser breve para que haya tiempo para las preguntas. Pero bueno, entonces, una de las cuestiones más importantes cuando vamos a abordar temas de educación con tecnología y con videojuegos es
que la propia tecnología y los propios videojuegos se conviertan en el objeto de estudio, que reflexionemos acerca de cómo funcionan y qué hay. En el caso de los videojuegos, niños y niñas están jugando y, queramos o no, están aprendiendo mientras juegan. Ya están aprendiendo muchas cosas y entre ellas también muchos valores que se están transmitiendo a través de los videojuegos. Entonces es importante que juguemos con ellos. Algo muy, muy importante que podemos hacer tanto en el aula como en casa es hacer prácticas de juego crítico. Jugar los juegos, los mismos juegos que niños y niñas están jugando, o adultos y adultas, y hacer análisis crítico mientras se juega. Evidentemente, tampoco hace falta como sentarnos y decir, vamos a analizar este juego. Se puede hacer también de forma lúdica. Por ejemplo, un taller que hicimos junto a la agencia EFE en la Casa del Lector en Madrid, trabajábamos con videojuegos de guerra a los que niños y niñas jugaban y lo que hacíamos era ponerles como el contexto en el que estaban en ese país, pero siendo un reportero de guerra. Entonces podían sí jugar, era un shooter, pues disparar evidentemente y jugar todas las mecánicas que el juego te proponía, pero tenían varios objetivos, que era conocer quiénes somos nosotros, es decir, quiénes son los que están atacando, quiénes son ellos, quién es el enemigo y cuál es el origen del conflicto. De forma que podemos analizar la ausencia a veces de ningún contexto, el hecho de que todas las personas que están en el país enemigo sean terroristas y no haya civiles, y analizar un poco los discursos que subyacen, de forma que dotemos de herramientas conceptuales también a niños y niñas para que sean capaces después de establecer el mismo análisis en otro tipo de videojuegos o cualquier videojuego que vayan a jugar a continuación. Entonces, antes que prohibirlos, porque cuando los prohíbes o los eliminas de las aulas o los sacas o los prohíbes en la familia, lo que haces es que jueguen fuera, que estén todos protegidos y más vulnerables porque nadie ha hablado con ellos de eso. Es importante acercarnos, jugar juntos y hacer este análisis en conjunto. Incluso se puede hacer con juegos de los que no son apropiados para la edad. Lo más importante es el acompañamiento, tanto de profesores como de padres y madres. Otro de los elementos que podemos hacer también dentro del juego, o que es muy importante, es, como comentaba antes, que no seamos consumidores simplemente, sino que podamos dar el salto a generar también estrategias en las que hablemos también en ese lenguaje, en el que aprendemos a expresarnos en el lenguaje de los juegos. Algo muy bonito, por ejemplo, para transformar significados es el desarrollar machinimas, donde generamos pequeñas animaciones utilizando el motor gráfico de los videojuegos y podemos cambiar los significados, subvertirlos y generar otros discursos. Y evidentemente, pues también el generar nuestros propios juegos con los discursos que nosotros consideremos y partiendo también de nuestro contexto. Esto es muy, muy importante. En general, no quiero alargarme mucho más, podéis encontrar libros, recursos metodológicos, herramientas libres de software para cualquier educación tecnológica en la página de ArtsGames, artsgames.net, recursos. Ahí podéis encontrar todo el material gratuito y podéis consultarlo sin problemas. Pero más bien quiero incidir, antes de terminar, en que lo más importante es poder educar para que haya una autogestión del aprendizaje, porque el mundo está cambiando cada vez más rápido y no sabemos qué les va a servir a niños y niñas en el futuro, porque el mundo cambia muy rápido y quizá les enseñemos algo que dentro de 5 años está totalmente obsoleto. Entonces tenemos que enseñarles pensamiento crítico y a poder aprender de ellos, que gestionen su propio aprendizaje, que organicen tiempos, recursos y espacios dentro de esta libertad a la que hay que aprender también. La autogestión del aprendizaje es fundamental. Pero además, en un mundo tecnológicamente mediado como en el que vivimos, no solo la autogestión del aprendizaje es imprescindible, sino que también lo es la autogestión tecnológica. El hecho de que conozcan cómo funcionan las tecnologías y sean capaces de generar sus propias tecnologías. No solo de software, que las comunidades de software libre suelen apoyar mucho también y se puede generar tecnologías propias o apropiarse de cosas que otras personas han hecho, sino también de hardware, que también hay planos y mucha tecnología de hardware libre para poder generar nuestras propias tecnologías hasta en la máquina. Entonces, la autogestión del aprendizaje tiene que ir unida a una autogestión tecnológica. Y además, es muy importante si podemos aprender a diseñar juntos las reglas del juego. Porque al final jugar es acordar todos unas reglas. Y si somos capaces de decidirlas en conjunto, no solo seremos capaces de jugar, sino también de transformar la sociedad, de transformar las reglas del juego y de llegar a decisiones conjuntas con las que todo el mundo esté de acuerdo. Y con eso concluyo. Espero haber dejado tiempo suficiente para las preguntas. Eurídice, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que nos llevaste desde lo que
ocurrió en el contexto de la pandemia, retomando lo que nos había planteado anteriormente Aurelio, y nos hiciste transitar hacia lo que es una educación tecnolúdica pensando precisamente en romper la homogeneización que muchas veces está dentro de la educación, forzarlo desde afuera, y tú hablaste desde la motivación intrínseca del estudiante, descubrirlo. Y nos deja una reflexión muy importante respecto a lo que tiene que ver con la reflexión crítica y este proceso de acompañamiento parental y de los adultos en el caso de la escuela, de cómo ayudamos a nuestros niños, niñas y adolescentes a reflexionar sobre aquello que están realizando y cómo puede transformarse esto en una oportunidad de aprendizaje cooperativo. Que te agradecemos la presentación, y ahora damos inicio al espacio de las preguntas. Sí, muchas gracias a ambos. Tenemos unos minutos para estas preguntas. Antes quisiera además agradecerles su participación e insistir en que me parece que ha habido una coincidencia o una focalización común de ambos expositores en transitar más hacia la relevancia, las características, las condiciones propias específicas de la persona, en este caso de los estudiantes o de quien está expuesto a la vulnerabilidad de lo que le rodea, en este caso los videojuegos o las herramientas educativas. Creo que es muy importante que ambos han insistido en esto, dejar esta discusión de si más tiempo, menos tiempo en pantallas, transitar a qué tanto se has involucrado, enfocarte en las características propias del adolescente, del infante, del educando. Y lo que decía Eurídice, que es centrarnos más en el acompañamiento y en hacer más personalizada la experiencia educativa, más que estandarizada y global. Hay algunas preguntas, además de los agradecimientos que le hacen y felicitaciones a los participantes. Hay una pregunta, Aurelio, que nos dice que hay en Chile 5 millones de trabajadores que no han terminado sus estudios medios, según el mapa de vulnerabilidades del país. ¿Cómo se puede acercar la capacitación a través de la tecnología a este tipo de adultos? Si tú conoces alguna experiencia exitosa para adultos en este tipo de enfoque, esta pregunta la hace Patricio Reyes. ¿La capacitación a través de la tecnología? Así es, exitosa para adultos que no han terminado la escuela media, ¿no? Mira, sinceramente, mi enfoque de estudio ha sido mucho principalmente en adolescentes y sobre todo en cómo el uso de tecnología en relación al desarrollo de la persona en quién es y en su autoestima, en su satisfacción con la vida, más que en su desarrollo profesional. Entonces, sinceramente, no es un tema que yo me maneje de todo. Entonces, para ser sincero, no. Bueno, podría responder lo que podríamos responder todos, ¿no? La tecnología a través de cursos y estas plataformas que hay, Coursera, edX, cada vez más universidades que se están trasladando y el Pero quizá un ofrecimiento de poquito este más tipo de por la cosas. brecha generacional, ¿no? Claro, la brecha generacional, de eso sí que sí podría comentarte. A ver, esto parte con Mark Prensky, año 2001, que comenta, que hace esta distinción nominal entre inmigrantes digitales, nativos digitales, los niños, los adultos, en el cual se genera en ese momento, él lo hace sin un estudio detrás, es como una cosa más conceptual, nominal, pero que entra de manera perfecta, porque claro, uno lo piensa y ya, bien, es como una diferenciación de generaciones en función del uso de la tecnología, sin una base. Claro, ¿esto qué genera? Genera en los adultos, pero esto es independiente de que tenga o no tenga estudio, esto es bastante generalizado, un pensamiento de no puedo entrar en adolescente, esto que decía Euridice, que es clave, esto de generar juntos las reglas, de entender juntos, de jugar juntos, de estar juntos, para poder entender y para poder ayudar. Claro, cuando uno empieza a hablar de inmigrantes digitales y nativos digitales, ese trabajar juntos es imposible, porque uno dice el inmigrante y el nativo, como que hay una diferenciación de base. Y esto después se ha estudiado, hay un estudio clásico de dos profesoras en Oxford, Nigel Sperry y Rebecca Einons, al respecto. Bueno, nativos digitales, ¿cuál es la evidencia? Me parece que se llama. Y ya, como respondiendo esto, ¿no? Como diciendo lo que está detrás, no hay una cosa científica que nos diga, oye, efectivamente hay una diferenciación muy grande entre ambos, sino que, como veíamos antes, el uso de esta tecnología es un fiel reflejo de la realidad, en la cual sí, los mayores obviamente pueden ayudar y tienen mucho que decir y es muy importante, lógicamente. Muchas gracias, Patricia.
Sí, tenemos otra pregunta que nos sitúa a nivel de lo que es el preescolar, ¿cierto? Antes de la enseñanza básica. Estamos hablando de niños de 1 a 6 años aproximadamente, sobre el uso de las tecnologías, considerando la etapa del desarrollo y estos efectos en su desarrollo social, más aún en lo que significa la exploración del juego libre que se vivencia en esa etapa. No sé si podrían comentarnos algo sobre ello, nos pregunta Carol Rodríguez. A ver, creo que precisamente en la infancia es donde la educación, o sea, en esa etapa, es más jugando. El aprendizaje se da jugando. La educación puede que no sea jugando, ¿no? Pero el aprendizaje se da totalmente jugando y el poder relacionar distintos objetos con distintos elementos y poder jugar y entenderlo todo así en las primeras etapas es de vital importancia. Una cuestión que ya es más controvertida es la tecnología a esas edades, ¿no? Porque hace un año o así salió que los grandes magnates de las grandes tecnologías tenían a sus hijos sin tecnología hasta que ya eran más mayores o cuestiones así. Ahora, yo creo que antes de los 3 años igual no tiene mucho sentido que tengan tecnología porque tampoco la van a entender mucho, ¿no? Más allá de pasar igual las fotos con el móvil. Pero después incluso hay elementos que son adaptados para niños y niñas, como pueden ser como tecnologías más, ¿cómo decirlo?, más amables, que pueden ser, por ejemplo, se puede jugar con cocinar circuitos de plastilina conductora o plastilina no conductora, que generas la plastilina con recetas muy básicas y después haces ambas esculturas entendiendo pues que esta va a hacer que si le pones un LED que se encienda o cosas así. O se puede jugar igual con kits, como hay varios de robótica, pero muy sencillos que se conectan con imanes y hacen cosas. Y hay varios elementos que también se pueden utilizar, pero siempre eso, ¿no? Como partiendo un poco y dejando la exploración libre a niños y niñas y lo que quieran crear. Porque después también se ha generado mucha robótica para niños, pero que es una especie de muebles de IKEA para niños, donde es como monta esto y al final va a hacer esto, ¿no? Pero que no les permite una experimentación libre, como sería más igual la de los bloques de Lego tradicionales, que no eran para montar barcos o cosas concretas, sino pues, que te permitían desarrollar tu creatividad. Entonces siento que cualquier tecnología que estemos implementando, mientras sea muy adaptada también para esas edades y que no sea algo tan demasiado complicado de comprender y pueda ser y pueda fomentar su creatividad, pues también está bien. Siempre eso de forma muy lúdica y muy libre. Gracias, Euridice. Sí, gracias. Elías Espinosa pregunta a Euridice si es posible dentro de la gamificación encontrar alguna manera de generar motivación intrínseca desde la motivación extrínseca, tener un refuerzo positivo, al margen de lo que dijiste de que quizá la motivación extrínseca sería muy condicionante. ¿Es posible de alguna manera encontrar la gamificación que se pueda hacer motivación intrínseca desde la motivación extrínseca? Es arriesgado, porque igual tú le dices, te doy un caramelo si haces esto, y en el camino descubre que eso le gustó, ¿no? Pero también puede ser que solo quiera el caramelo y que ya cuando le digas, oye, ¿por qué no probamos a hacer otra cosa? Te diga, bueno, ¿y cuántos caramelos me vas a dar? Entonces, es arriesgado. Yo pensaría más en si hay algo en concreto que necesitamos que aprenda, porque en la educación tenemos el currículo que tenemos que cumplir. Entonces, pensar en cómo se relaciona eso con la motivación que ya traen. Y pensando en qué cosas le gustan, tratar de enganchar ambas cuestiones para que aprenda, evidentemente, lo que tiene que aprender, pero partiendo de cosas que ya le gustan. Pienso, no sé, por ejemplo, si le gusta el skate, pues puede aprender cuestiones de coordenadas, pues a través de diseñar una tabla de skate, yo qué sé, o sea, siempre partir de qué es lo que le gusta y qué es lo que tenemos que enseñar y ver dónde pueden conectar. Bien. Referente al uso de pantallas como lo son los videojuegos, nos preguntan si existen estudios que establezcan relación entre este uso de videojuegos en la vida diaria y el rendimiento académico o de la gamificación y con el uso de videojuegos y el rendimiento académico. Nos pregunta Erna Romero. Hay un montón, hay muchísimos. O sea, con respecto a gamificación, hay muchos estudios donde se afirma que aumenta la motivación.
luego si queréis os puedo hacer un listado. También hay muchos estudios, por ejemplo, que dice que jugar videojuegos mejora distintas áreas cerebrales y la plasticidad también de distintas áreas, y se ha demostrado que jugadores que juegan como muchas horas tienen mejor desarrollada, por ejemplo, la atención o hay como 25 áreas del cerebro que mejoran con jugar videojuegos. Aunque también pueden empeorar. Creo que había un problema en un tipo de atención continuada, que si no es jugando videojuegos, que empeoraba. Pero en general hay muchos estudios, muchos que dicen que la gamificación mejora, muchos que dicen que mejora hasta nuestro propio cerebro jugando videojuegos. Y creo que tenemos que mirarlos todos, como comentaba también Aurelio con los que ha mencionado, pues de muchos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre los que dicen que mejora mucho el cerebro jugando videojuegos, pues habría que ver si no es al revés la causa-consecuencia, ¿no? Si no es que alguien que tiene mucha atención se convierte en un genial jugador de tal juego y entonces por eso tiene mayores niveles. O sea, tenemos que mirarlos todos un poco con lupa porque los estudios son relativamente recientes. Y creo que más que pensar en que meter un videojuego en el aula nos va a funcionar para mejorar la motivación o mejorar el rendimiento escolar, tenemos que ir siempre probando con nuestro grupo de alumnos en concreto e ir haciendo siempre un poco de ensayo y error y a través de la observación también sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Porque no hay soluciones universales. Claro, a propósito de una pregunta que nos hace Elizabeth Romero, que alguna parte ya fue respondida, quisiera preguntarle a Aurelio, los análisis que nos has hecho harían una distinción importante, especial, entre el público analizado en edad escolar o en experiencia académica del uso de pantallas respecto a la vida diaria, o sería un análisis que se extendería sin más a la experiencia personal en general? No, el tipo de uso en general es muy importante, es una variable bastante importante. A ver, es muy interesante al analizar el uso de videojuegos entender la motivación que genera ese uso. Al entender la motivación que genera ese uso, uno puede lograr lo que decía Euridice, que lo encuentro muy interesante, ese entender. ¿Qué quiere decir que lo que supongo, lo que decía ella, que los videojuegos, la pantalla sean el objeto de estudio? Es entender el uso en sí mismo, que es lo que nos falta, ¿no? Entender el porqué del uso, entender la motivación del uso. Entonces, no es lo mismo el uso cuando estoy en clase, cuando estoy jugando con amigos, que en principio en sí no tiene nada malo. Lógicamente hay un uso excesivo y riesgoso, pero bueno, ya en sí no tiene nada malo. No es lo mismo cuando estoy en clase, cuando estoy jugando, cuando estoy en nada, cuando estoy viendo una noticia o cuando estoy viendo un partido de tenis del US Open que está jugando ahora. Lógicamente la motivación es muy distinta y la motivación nos permite también poder ayudar y poder, lo que decía antes también Euridice, eso, generar reglas en conjunto, todo ese tipo de cosas. Porque cuando uno va a la motivación de fondo, bueno, uno puede conectar con lo adolescente, con lo que necesita y dar la ayuda necesaria. Entonces, efectivamente, no es lo mismo. No es simplemente una cosa de tiempo. Lógicamente, en tiempo previo a pandemia, no sé, yo jamás lo haría, pero si es que alguna familia diría, oye, es que aquí son solamente 3 horas, bueno, lógicamente eso cambia post pandemia, ¿no? Porque hay una necesidad mayor. Y hay un uso que es motivado de una manera distinta. En fin. Gracias. Pensando un poco en el contexto de esto, llevarlo a la sala de clase, llevarlo a la escuela, nos preguntan cómo se podría evaluar esto dentro del proceso de aprendizaje. Personalmente, en mi experiencia, lo que mejor funciona, y dentro de esta libertad, es el hecho de que las evaluaciones sean autoevaluaciones. Es decir, al principio decidimos en conjunto qué es lo que se va a aprender, cada niño, cada niña se pone sus propios objetivos de aprendizaje y decide cómo lo va a hacer, y después simplemente vamos viendo sesión tras sesión si los ha ido cumpliendo o no y qué es lo que ha ido pasando. O sea, su evaluación es cuán responsable he sido con el aprendizaje que yo me he propuesto. Y para mí ese es el mejor sistema. Pero también a través de los propios videojuegos, si queremos incluir videojuegos, por ejemplo, en las aulas, que no es nada malo, y hasta recomiendo muchas veces incluir videojuegos comerciales de los que le gustan a los niños y niñas más que los educativos, que muchas veces son más como tareas camufladas. En eso suele haber también un sistema que se llama SCORM, donde puedes ver tú también resultados y tomar como mediciones de su proceso y de su aprendizaje, para hacer como un seguimiento por ahí. Pero para mí más bien sería la observación y la autoevaluación.
Y también yo pienso que transforman la sala de clases como en algo, no sé, hablando que hablaba de un preescolar antes, cuando fui a una conferencia a un preescolar de año inaugural, en un preescolar bastante grande, fui un par de veces antes al preescolar y me encontré un día que estaban los niños con iPad, en no sé qué curso, pero dando vuelta y veían un programa que no lo conocía, lógicamente que era el universo, entonces para donde apuntaban había una serie de, bueno, las constelaciones y allí era genial, ¿no? Después en el colegio me ha tocado también ver, donde trabajo, bastantes profesores, por ejemplo, de arte, claro, que la sala en algunos momentos se transforma en el museo, porque esto permite, bueno, llevar todo tipo de obras de arte a la sala, en fin. Como que yo creo que estos medios también usados bien nos permiten no solamente unas aplicaciones increíbles, sino que nos permiten transformar la sala de clase en lo que queramos, ¿no? Claro. Estamos llegando al final del tiempo del webinar, pero queremos tomar unos minutitos rápido para algunas preguntas que todavía nos están llegando. Bastian Pfeiffer nos pregunta, con un enfoque en la capacitación docente, pensando en los profesores, ¿qué es recomendable para ustedes priorizar como concepto clave dentro del uso de la tecnología y la creación de recursos digitales para ocupar como recursos didácticos en el aula? Es decir, ¿cómo se recomienda enfocar efectivamente el uso de estos recursos para que sean relevantes en la experiencia en el aula? ¿Qué recomendarían ustedes enfatizar o enfocarse más como profesores? Está hablando, pero no se le escucha, Uri dice. Perdón, es que me silencio porque tengo unos pajaritos Sí. aquí que han decidido que es su momento de hacer ruido. Exacto. Bueno, decía que comentaba que la autogestión del aprendizaje, la autogestión tecnológica y un aprendizaje lúdico donde decidamos un poco entre todos las reglas del juego. A esto añadiría quizá que sea un aprendizaje contextualizado, afectivo, y por lo tanto ya se convierte en un aprendizaje efectivo. Es decir, que no somos robots, que tenga mucho que ver también todo el tema de educación integral, que no estamos solo enseñando mates o lengua, sino que hay muchas facetas de las personas que tenemos delante y hay que atender a todas por igual todo el tiempo, ¿no? Entonces, que tengamos muy en cuenta que las personas de delante no son cajitas vacías para llenarlos de conocimiento, sino que son personas que ya traen conocimientos, pero también emociones que pueden variar de día a día, y necesidades muy específicas que hay que estar considerando constantemente. Bien, yo creo, Patricio, si estás de acuerdo con esto, podríamos cerrar para que las preguntas que se quedaron las hacemos llegar a los panelistas y terminar con esto el webinar. Les agradecemos muchísimo a los dos, a Brice, a Aurelio, su experiencia, su comunicación tan afable y tan puntual. Me parece a mí que nos dan muchos elementos, muchos insumos a tomar en cuenta y que es una herramienta indispensable ahora en este momento que estamos viviendo dentro de la educación escolar. Patricio, ¿algún mensaje final? Sí, yo quisiera también agradecer, creo que hay un tremendo desafío en esta área. Como han comentado, hay brechas generacionales que están a la base. Sin embargo, creo que estamos de acuerdo que la base tiene que estar centrado en el niño, en la niña adolescente, pensar en su entorno y trabajarlo en conjunto. Yo creo que el desafío para los profesionales de la educación, pero también para las familias, es dialogar, es escuchar a nuestros chicos, a nuestras chicas, y poder también transformar y pensar en una educación que se actualiza, que aprovecha, que no tiene miedos, como lo señalaba en un inicio, ¿cierto? No demonizar, sino que avanzar y poder también sumarnos a los desafíos y a las tremendas oportunidades que ustedes han señalado. Así que muchísimas gracias, Aurelio, muchas gracias, Eurídice, por su aporte. Pues muchas gracias en nombre del Centro de Sociedad Tecnológica del Futuro Humano y de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. Les agradecemos a todos los que se conectaron y pues esperamos contar con ustedes en alguna otra emisión semejante. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.